van a poder comprobar que así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y si quieren me pueden ir ya acompañando al capítulo 16 de Génesis. Bienvenidos nuevamente a todos, y a aquellos también que nos van a ver por medio del internet. Amén. Vamos a estar en el capítulo 16, vamos a continuar nuestra serie en el libro de Génesis que empezamos, si mal no recuerdo, hace un año. Empezamos esta serie allá por octubre del año pasado. Estábamos en lo que era el restaurante El Arca de Noé, aquí en la colonia Pablo de los Santos. Entonces, ya llevamos un año estudiando estos primeros 16 capítulos. Prácticamente, si podríamos dividir Génesis en 5 partes, si son 50 capítulos y lo dividimos en 5 partes, ya cubrimos una mitad y un quinto y la mitad del otro quinto, ¿verdad? Amén. Entonces ahí vamos al paso. Entonces, vamos al capítulo 16 y vamos a ingresar a un nuevo capítulo. Y si ustedes se fijan, continuamos hablando acerca de la vida de Abraham. Pero hoy vamos a ver un relato muy interesante. Vamos a poder ver a la esposa de Abraham y a dos nuevos personajes que aparecen. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, Dios le prometió a Abraham un hijo. Y Abraham le dijo, bueno, Señor, tengo un siervo en mi casa, probablemente ese sea mi heredero. Y el Señor le dijo, no, ese no será tu heredero, va a ser un hijo que saldrá de tus propias entrañas. Y para eso, para que Abraham estuviera seguro de esa promesa, Dios hizo un pacto con Abraham. Entonces, a medida que el tiempo pasa a lo largo de Génesis, pareciera que Dios empieza a demorarse, a que esa promesa empieza a tardar. Y en esos momentos de incertidumbre, de debilidad en la fe, es donde aparecen, pues, y se reflejan también nuestras debilidades, y cuando a veces queremos optar por otros medios, ¿no? Que no se basan en la fe. Entonces hoy vamos a poder ver un poquito de eso, de cómo a veces el esfuerzo humano buscando ayudar al Señor termina entorpeciendo las cosas. Amén. Entonces, acompáñenme al versículo 1 y leamos juntos lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos hoy. Amén. Vean cómo dice: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Este capítulo no comienza de la manera pues que hubiéramos esperado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En el capítulo 15 Dios le promete un hijo a Abraham, y quisiéramos que este capítulo 16 dijera, bueno, Sarai le dio entonces a luz un hijo a Abraham, pero vean, no es así. Nos dice que Sarai todavía no le daba un hijo a Abraham. Abraham ya había recibido, ¿se recuerdan?, la promesa acerca de su descendencia, cuando Dios le dijo que le haría una gran nación. Luego Dios le dijo de que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Dios le había dado promesas a Abraham también de que un heredero saldría de sus propias entrañas. Entonces han pasado 10 años y todavía Sarai no le ha dado un hijo a Abraham. Probablemente lo estaban buscando, pero Sarai, recuerden, era estéril, no podía salir embarazada. Porque en aquellos tiempos ser estéril también era considerado una maldición, era considerado una vergüenza para la mujer que no podía dar a luz. Entonces la pregunta es, ¿había Dios fallado en su promesa? ¿Había Dios fallado en cumplir lo que había prometido? Claro que no, hermanos. El Señor nunca tarda en cumplir sus promesas, a pesar de que algunos piensan de que sí tarda. Simplemente todavía no era el tiempo de Dios. Entonces también nos dice este verso 1 que Sarai tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y se nos dice que la sierva que Sarai tenía venía ¿de dónde? De Egipto. ¿Y se recuerdan a dónde fue Abraham en aquel momento de hambruna en Canaán? Fue a Egipto. Entonces probablemente Agar, que significa vuelo, era parte de aquellos siervos y siervas que Faraón le dio a Abraham. ¿Se recuerdan por qué? Porque Abraham temía morir en Egipto cuando vieran a su esposa Sarai, que era muy hermosa. Y él le dijo, bueno, vamos a decir que sos mi hermana para que a mí me vaya bien.
Entonces, cuando Faraón ve a Sarai, le ofrece regalos a Abraham, y entre esos regalos que le dio siervos y siervas. Entonces, probablemente Agar fue parte de esos siervos y siervas que Faraón le dio a Abraham cuando ellos estuvieron en Egipto. Entonces, cuando Abraham salió de Egipto con siervos y siervas, Abraham ha de haber dicho, bueno, la hicimos. Nos fue bien en Egipto, a pesar de que no tuvimos que haber ido a aquel lugar. Pero en los siguientes versos de este capítulo 16 vamos a poder ver cómo esa ida de Abraham a Egipto sí tuvo consecuencias. Sigamos leyendo y veamos lo que pasó y por qué se nos menciona a Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Sarai no podía tener hijos. Sarai no podía salir embarazada y creyó que todo eso era por culpa de ella. La promesa de Dios que Dios les había hecho de un hijo, pues no se cumplía. Entonces Sarai dijo, bueno, yo tengo culpa en esto. Yo soy la culpable de que la promesa que Dios le dio a Abraham, pues no se cumpla. Pero también vemos que Sarai incluso aquí vea cómo reconoce la soberanía de Dios sobre su vida, no dándole hijos. Entonces, en las palabras de Sarai podemos ver cierto dolor, cierta tristeza, ¿no? Al decir, Dios me ha impedido el tener hijos, y le ruega a Abraham que se llegue a su sierva. Y ese dolor que Sarai tenía me hace recordar aquel Proverbios capítulo 13, versículo 12. Dice, la esperanza que se demora, ¿qué hace? Enferma el corazón. Entonces probablemente Sarai, al no poder tener hijos después de varios años de esa promesa, el corazón empezaba a sentirse triste, desconsuelo, angustia, aflicción. Entonces, entre más transcurrían los años, la tristeza iba en aumento. Entonces, esto la llevó a proponerle a Abraham una solución, conforme a la costumbre que había en aquellos días. Que le dijo, llégate, te ruego a ¿qué? A mi sierva. Quizás, vean, aún había cierta duda en ella. Quizás, por medio de ella, yo tenga hijos. Era costumbre en aquellos tiempos, hermanos, que un esposo estéril le diera a su esposo una de sus siervas, para que ésta saliera embarazada y así poder tener un hijo. Recuerden que los esclavos eran propiedad de los amos. Entonces, los hijos que le nacieran a los esclavos eran todavía propiedad de los amos. Entonces, por eso Sarai le dice y le propone esto a Abraham. Lo que hoy en día también podríamos decir como el alquiler de vientres, ¿no? ¿Han escuchado eso? O el de madres sustitutas. Que hay personas que contratan a madres sustitutas para poder tener hijos porque ellos no pueden de alguna manera. Entonces, hoy en día tiene ese nombre. En aquel tiempo se le llamaba, eran esclavos, y los hijos de los esclavos pertenecían a los amos. Entonces quizás Sarai le dice a Abraham, bueno, gordo, han pasado los años, la promesa de Dios de darnos un hijo no viene, nos estamos volviendo viejos, ¿qué vamos a hacer? Dios dijo que el hijo vendría de tus entrañas, pero no dijo que vendría de las mías. Entonces, pues, ¿qué te parece? Aquí tenemos a Agar, ella es nuestra sierva, ella puede darte el hijo que quieres. Entonces, a Sarai se le ocurre esta idea, ¿no? De proponerle a Abraham que por medio de Agar puedan tener ese hijo que Dios les había prometido. Y es en esos momentos, hermanos, cuando nuestra fe se debilita, que somos tentados a ver las costumbres del mundo, a ver las ideas que el mundo tiene y decir, esto puede funcionar para cumplir, ¿qué? El propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque era una costumbre de esos tiempos, de esa cultura, y Sarai quiere obtener lo que Dios les había dicho. Entonces la acción de Sarai, hermanos, de darle a su sierva a Abraham, equivale a ¿qué? A usar los medios humanos para lograr
los propósitos de Dios. Observe claramente lo que está haciendo Sarai ahí. Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 23, que su plan fue según la carne, porque el hijo que nació según ¿qué? Según la carne, según un plan hecho carnalmente, un plan en contra de la voluntad de Dios, un plan que no era parte de la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con Abraham? Y dice aquí, ¿y Abraham qué hizo? Escuchó la voz ¿de quién? De Sarai. Entonces, escuchar aquí significa que Abraham estuvo de acuerdo con lo que Sarai le propuso. Para Abraham, este parecía un buen plan. Abraham pues estaba emocionado de poder probablemente ver hecha realidad esa promesa que Dios le había dado. ¿Por qué Abraham estuvo de acuerdo? Precisamente eso. Abraham deseaba poder tener un heredero, poder tener un hijo, poder ver que de sus lomos saliera un heredero. Pero hermanos, no era el plan de Dios. Esta no era la voluntad de Dios. Eso no era lo que Dios quería. No vemos en este versículo a Sarai orando, no vemos a Abraham orando, no vemos a Dios diciéndoles, bueno, ahí está Agar, por medio de ella va a venir el hijo que yo les daré. No lo vemos. Entonces lo que Sarai y Abraham están haciendo era lo que comúnmente hoy le llamamos o se dice, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. O como dice el refrán popular, pero no bíblico, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Así dice la gente. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y lo dijo Jesús, dicen. ¿Y así por qué? Porque no han leído la palabra, y no han leído la Biblia, y mencionan esa frase que no está en la palabra de Dios. Entonces eso equivale a lo que Abraham y Sarai están haciendo a eso, a querer ayudar a Dios para que Dios, a querernos ayudarnos a nosotros para que Dios nos termine ayudando. Pero no es así, hermanos. Y nos pasa continuamente como creyentes que queremos ayudarle a Dios a cumplir sus propósitos y empezamos a tomar ideas del mundo, a ver, aquel fulanito está haciendo aquello, probablemente yo como hijo de Dios lo pueda hacer también, y voy a ver el plan de Dios realizado en mi vida. Empezamos a usar nuestros propios medios humanos para lograr los propósitos de Dios. No todo lo que el mundo considera correcto, hermanos, es correcto delante de Dios. Y lo vemos aquí. Entonces, sin darnos cuenta, hermanos, esos planes son planes de la carne y nos ponen fuera del camino de Dios. Y todo esto lo pudiéramos evitar si antes buscáramos el consejo de Dios por medio de su palabra y la oración. A veces vienen consecuencias muy terribles, como lo vamos a ver aquí, si antes viniéramos a la palabra de Dios y consultáramos con el Señor. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de no usar los métodos del mundo, de la cultura actual, para que Dios cumpla sus propósitos en mi vida. Porque a veces, ¿no?, cuando la fe se debilita, somos tentados a ver lo que el mundo hace y querer usar esos planes para cumplir el propósito de Dios. Entonces, vean qué interesante. Isaías 55:8 dice, porque mis planes, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Es claro, los pensamientos que nosotros tenemos no son comparados con los de Dios. Por eso aquí Abraham y Sarai, ¿qué están haciendo? Introduciendo sus propios planes, introduciendo sus propios caminos, que son, dice el Señor, muy diferentes a los que tengo yo. Versículo 3, si alguien lo quiere leer, y veamos qué sigue diciendo. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Observe, hermanos, 10 años tenían de habitar en Canaán, 10 años de esperar que la promesa llegara, y todo seguía igual. El tiempo había pasado, y 10 años esperando, en espera, se vuelven 10 años muy largos, ¿no? 10 años esperando algo, realmente se vuelve muy largo. Cuando usted espera un paquete de Mercado Libre que tarda 2-3 días, está desesperado, ¿no? Porque es algo que a usted le emociona. No digamos 10 años esperando un hijo. Entonces, esos 10 años se volvieron muy largos. De tal manera que el plan de Sarai y de Abraham fue que Agar les pudiera dar un hijo. Y Sarai toma a esa mujer
y se la da a Abraham. Y Abraham se llegó a ella, dice el versículo 4, ¿y ella qué? Concibió. Entonces la fe se debilitó, hermanos. El desánimo llegó después de aquellos años, por lo que Sarai toma a Agar y se la da a Abraham. Para ellos esto podía ser el buen camino. Parecía una decisión muy sabia y muy correcta. Todo el mundo lo hace, porque también nosotros no lo podemos hacer. Todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no haremos lo mismo? Se debilitó la fe. Entonces, al decir se llegó, nos habla pues precisamente eso. Tuvo relaciones sexuales con Agar y salió embarazada. Y cualquiera se preguntaría, ¿ese es el padre de la fe del cual me habla la Biblia? ¿Abraham es el padre de la fe? Así es, hermano. La Biblia no esconde los errores de los creyentes. Los muestra para nuestra enseñanza, para que tomemos ejemplo de lo que ellos hicieron. ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue la actitud de Agar luego de salir embarazada? Vea, cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y aquí tenemos una de las consecuencias casi inmediatas de aquella mala decisión que tomó Sarai y Abraham. Agar, al saber que está embarazada y que su vientre está creciendo, miraba ahora con desprecio ¿a quién? A Sarai, a su señora. Haber dicho, bueno, miren, ya 3 meses, ahí va una selfie para que vea a Sarai por el Instagram que estoy embarazada. Empezó a enorgullecerse, empezó a ver con desprecio a Sarai. ¿Por qué? Porque Sarai, recordemos, ¿era qué? Era estéril. Entonces en aquellos tiempos, ser estéril era considerado una maldición. Entonces probablemente Agar se llena de orgullo, se siente una mejor mujer que Sarai, se siente alguien, pues como quien dice, este embarazo me va a convertir en la señora de la casa, me va a hacer que Abraham, lo amarrar a Abraham y que a Sarai la corran de la casa. Entonces empieza ese orgullo en Agar a mostrarse, ¿no? Y es por eso que ella empieza a ver con desprecio a Sarai, como si le hubiera dicho, ya no estoy dispuesta a ser tu sierva. Probablemente yo me convertiré en la señora de esta casa. Y aquí hay una lección, hermanos, es que cuando no obramos bien y cuando obramos fuera de la voluntad de Dios, rápidamente aparecen las consecuencias de nuestras malas decisiones. Está siendo despreciada. Esa no era la voluntad de Dios. Tomó ese camino, ahí está la consecuencia. Está recibiendo desprecio. Entonces cuando obramos mal, hermanos, cuando obramos fuera de la voluntad de Dios, así, en un instante aparecerán las consecuencias de esas malas decisiones. Hacer cosas en la carne sí puede traer buenos resultados. Ella salió embarazada, pero también podemos terminarnos lamentando de lo que ha ocurrido. Lo podemos ver aquí claramente. Y sigamos leyendo y ahora veamos qué más pasó. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Vemos ahora a Sarai que está muy enojada. Sarai ahora está enojada por lo que está pasando. Agar la está viendo con desprecio, Agar se siente superior, hay celos en la casa y ahora imagínense teniendo 2 mujeres en la casa, lo que pasa, ¿no? Entonces Abraham está entre la espada y la pared. Ahora a Abraham es quien le cae la culpa aquí. Dice Abraham, ¿y yo qué? Pues si me propusiste que lo hiciera y ahora me estás reclamando a mí. Y Abraham, prácticamente Sarai le está echando la culpa a Abraham. Y sí, Abraham tiene la culpa, pero no tiene toda la culpa. Abraham debía de haber sido un líder espiritual ante aquella propuesta de Sarai. Abraham debió de haberle dicho a Sarai, Dios es poderoso. Dios es poderoso para darnos el hijo que ha prometido. No necesitamos ayudar a Dios en cuanto a esto. Debemos de permanecer en la fe. Debemos de confiar en que el Señor hará su obra en nosotros. Pero no, Abraham también cayó en la tentación, así como Adán en el huerto, ¿se recuerdan? Eva le ofreció el fruto a Adán. Entonces, también Abraham tenía culpa, pero no tenía toda la culpa. Y aquí vemos otra consecuencia de aquella mala decisión, es buscar ¿qué? Buscar culpables.
Es lo que Sarai está diciendo. Pues ya me está despreciando a mí, pues este tiene la culpa. Pero ¿quién tomó esa decisión? ¿Quién propuso el plan? Fue Sarai. Entonces, otra consecuencia de nuestras malas decisiones es precisamente eso. Buscamos culpables. Buscamos a ver quién nos la paga, quién es el culpable de nuestras malas decisiones. Ahora, Sarai está haciendo, culpando a Abraham. Y Sarai le dice a Abraham, pues, soluciona esta situación, Abraham. Soluciona esta situación que está pasando, y lo pone entre la espada y la pared. Y vean la respuesta de Abraham. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai, ¿qué hizo? Trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, pues yo me quito aquí de problemas. Ahí está tu sierva, ella es tu sierva, está bajo tu poder, está bajo tu mando. Y le dio la libertad para que hiciera con ella, pues lo que a ella le pareciera. Dijo, ahí está, arréglate tú mismo con ella. Ahora todo quedaba en manos ¿de quién? De Sarai. Sarai ahora debe haber dicho, pues ya tengo de mi lado a Abraham, ya, y dijo, esta me las va a pagar porque me está despreciando como la señora de la casa. Entonces, desde ese momento se nos dice aquí que Sarai empezó a tratar muy mal a Agar, hasta el punto de hacerla que huyera de la casa. Y me imagino que si tenía que trapear el piso a Agar, le decía, pues ahí me quedó una manchita, vuélvelo a trapear todo. O sacaba la basura, ¿verdad? Y la pasaba por ahí y Agar quedaba viendo, pues se acabó de trapear, pues vuelve a trapear otra vez. Y la trató muy mal, hasta el punto de que Agar terminó huyendo de aquel lugar, terminó huyendo de aquella casa. Entonces observe cómo aquel plan que parecía sabio, que parecía muy bueno, ahora está trayendo problemas en la casa. Hay problemas, hay celos, hay maltrato, a tal grado que esta es otra consecuencia, hermanos, de nuestras malas decisiones, de la mala decisión que tomaron Abraham y Sarai. Ahora hay maltrato en el hogar, hay abuso en el hogar. Entonces, ¿qué hacemos cuando muchas veces tomamos malas decisiones fuera de la voluntad de Dios? Empezamos a maltratar a otros, a descargar nuestro enojo sobre los demás, a tal punto que las personas terminan huyendo de nuestra presencia y separándose de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos enojados por nuestras propias malas, ¿qué? Decisiones. Entonces vea lo que está pasando. Agar termina huyendo de la presencia de Sarai. Era prohibido, hermanos, en aquel tiempo, según las costumbres, expulsar a una madre sustituta que estuviera embarazada. Entonces Sarai dijo, pues no la puedo correr, pero sí la puedo maltratar y tratarla muy mal para que ella misma tome esta decisión y decir, bueno, ella se escapó, yo no la quería correr, ella fue la que huyó de mí. Entonces, qué tremendo, hermanos, qué tremendo cuando tomamos malas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Lo que termina pasando con otros, terminamos afectando a otros y llevándolos a huir de nuestra presencia. Sigamos leyendo y veamos lo que pasó con Agar. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. Amén. Nacimiento de Ismael. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino del sur. Versículo 8 también. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Amén. Noten lo que está pasando. Agar salió huyendo, salió rumbo al desierto, a un lugar llamado Sur, que estaba muy cercano a ese lugar, a la frontera con Egipto. ¿Por qué? Porque Agar venía ¿de dónde? De Egipto. Entonces ella dice, pues yo me voy para mi pueblo. Yo no voy a estar recibiendo malos tratos aquí. Yo me voy allá a mi pueblito, allá donde nunca quizás haber dicho tuve que salir, y busca camino para su tierra natal. Pero a pesar de que ese relato tiene un lado oscuro, que es Sarai afligiendo a su sierva, también tiene un lado brillante, un lado claro. Y es que dice aquí, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Quién es ese ángel del Señor? Era un ángel creado. El relato de Moisés nos muestra claramente que era Dios, y lo vamos a ver en los versículos que siguen. Era Dios mismo.
Y esa es la primera referencia, hermanos, que se hace en el Antiguo Testamento al ángel de Jehová. Ese ángel se identifica como Jehová, lo vamos a ver en el versículo 13. Hay otros capítulos, en otros capítulos como el 22, 11 y 12, donde también se identifica como el Señor. Entonces vemos que esa es la primera referencia que aparece en el Antiguo Testamento acerca del Señor apareciendo de manera visible aquí. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Le dijo: Agar, sierva ¿de quién? De Sarai. Dios la conoce. Dios sabe quién es ella, de dónde has venido y a dónde vas, pues qué rumbo llevas, de dónde vienes y por qué vienes de allá y para dónde vas. Como haciéndole esas preguntas para que ella misma pensara en lo que estaba haciendo. Y él le respondió: huyo de la presencia de mi Señor. Entonces me llama la atención que Dios la llama por su nombre. Y eso me muestra que Dios la conocía. Dios conocía y sabía cuál era su situación. Dios también conoce, hermanos, por nombre cada una de nuestras situaciones, cada una de las circunstancias por las cuales estamos pasando. Nos muestra la omnisciencia de Dios. Dios conoce cada uno de nuestros caminos. Entonces Dios le hace dos preguntas a Agar y Agar le responde: pues huyo de la presencia de Sarai. Por lo que vean, Dios le da dos mensajes aquí. El primero es una exhortación que le dice: vuelve a tu señora, ¿y qué? Y sométete a su autoridad, le dijo el Señor. Y probablemente Agar ha de haber dicho: ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que vuelva? ¿Que regrese? Y que de paso no regrese por mis cosas, no, que te quedes ahí, que te sometas a quien es tu ¿qué? Tu autoridad. Entonces Sarai debía devolver, Agar, debía devolver a Sarai y restablecer esa relación de que de siervo amo. Entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil lo que Dios le está diciendo. Después de sus malos tratos, después de esa situación que había pasado, Dios le está diciendo: ve, sométete nuevamente a quien es su autoridad. Dios le está ordenando que regrese a Agar. Y ha de haber sido difícil para Agar tomar esa decisión de volver por lo que Sarai le había hecho, pero vamos a ver más adelante que sí pasó así. Agar terminó regresando. El segundo mensaje de Dios ahora es de una promesa. Dios le daría un hijo. Y veamos lo que dice en los siguientes versículos. Versículo 10. Y el ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Vean lo que Dios le dice. Dios le promete que el hijo que nacerá vendrá una gran descendencia, tan numerosa que no se podrá contar. Entonces, del hijo de Agar vendría una nación. Hoy en día, hermanos, los árabes se consideran descendientes de Ismael. Son un pueblo muy numeroso. Dios entonces cumplió su promesa, hermanos. Dios cumplió su promesa de darles muchos descendientes a Ismael. Ismael más tarde sería el medio hermano de Isaac, de donde viene el pueblo judío. Entonces sigamos leyendo y veamos qué más le dijo Dios a Agar. El ángel del Señor le dijo además: has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído ¿qué? Tu aflicción. Entonces aquí Dios le promete, le asegura a Agar que de su embarazo dará a luz ¿qué? Un hijo. Dios conocía de antemano el sexo de este bebé que iban a nacer. Antes pues no había ecografía, ¿verdad? No había que me voy al hospital a hacerme un eco y a ver qué me dice la doctora, y no, es niño, es niña. No, vea cómo Dios le asegura que dará a luz un hijo. Y eso me muestra que Dios de antemano, hermanos, Dios ya nos conoce. Desde el vientre, desde antes de nacer, Dios ya conocía nuestras vidas. Y Dios ya nos había visto. Y Dios incluso ya sabíamos con qué sexo íbamos a nacer. Entonces, y es un hijo, precisamente lo que Abraham deseaba, ¿no? Abraham deseaba un hijo varón, un heredero, pero no de esta manera. Entonces podemos ver también que Dios le da el nombre que tendrá
Este niño le dice, le llamarás ¿cómo? Ismael. ¿Por qué Ismael? Ahí se nos dice, porque el Señor ha oído ¿qué? Tu aflicción. Y es lo que significa Ismael. Ismael significa Dios oye. Es interesante, ¿no? Cómo Dios le da el nombre para su hijo, porque con esto le está diciendo Dios a Agar, yo conozco tu situación, Agar. Desde antes que tú me la puedas decir, yo ya conozco lo que estás pasando. Entonces vemos un lado oscuro en la toma de decisión de Abraham y Sarai, pero también vemos un lado claro, ¿no? Un lado brillante en esta historia. Vemos a Dios conociendo al ser humano. A pesar de que está siendo maltratada, Dios ya conoce la aflicción que ella tiene. Y Dios le dice, he oído tu aflicción. Entonces, esto le decía a Agar que Dios es omnisciente, que Dios conoce perfectamente la situación de cada uno de los seres humanos en la tierra, hermanos. Las aflicciones que pasamos, las situaciones que pasamos, Dios ya la conoce de antemano y le dice, he oído tu aflicción. Y me encanta cómo el salmista David decía, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Dios siempre escucha, hermanos. Dios es un Dios lleno de compasión, lleno de bondad para con aquellos que verdaderamente le claman en medio de su aflicción. Dios los escucha y Él ¿qué? Y Él responde. Dios responde, pero muchas veces nosotros pensamos, pues lo quiero en este momento, quiero la respuesta en este momento. No sabemos cuánto tiempo Agar pasó por ese sufrimiento, pero Dios escuchó su clamor. Dios escuchó su aflicción, Dios escuchó la angustia por la cual ella estaba atravesando. Y Dios terminó respondiendo a aquel clamor. Entonces la respuesta puede tardar, la respuesta puede tardar en venir, pero al final Dios nos asegura que Él escucha nuestras aflicciones. En el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver cómo Dios tuvo compasión también por el hombre, viéndolo en su condición de pecado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo vemos aquí, Dios no vino a juzgar a Agar. Dios no vino a decirle, pues, ¿por qué lo hiciste? No, Dios vino a rescatarla de esa situación. De la misma manera vemos en el Nuevo Testamento a Jesús descendiendo, hermanos, a rescatar al hombre de su aflicción por el pecado. A Dios enviando a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él y que el mundo no se pierda, sino que ¿qué? Que tenga vida eterna. No viene a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces vemos cómo Dios conoce la aflicción de los hombres. La mayor aflicción por la cual el hombre, el ser humano puede pasar, no solo es mente física, sino que es también espiritual, es el pecado, hermanos. El pecado que vino a través de Adán. Es la mayor aflicción que el hombre pasa en esta vida. Y tiene el hombre que ser rescatado de esa aflicción por medio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios nos ve individualmente. Quien quiera que seamos, Dios nos conoce por nombre y conoce nuestras aflicciones. Aún a menudo, pues los problemas que hacen nos afligen. El pecado nos aflige, el mundo nos falla, nos desesperamos, terminamos tomando malas decisiones, pero sabemos, hermanos, que Dios ya nos vio en nuestras aflicciones y nos amó también al darnos a su Hijo para nuestra ¿qué? Salvación. Entonces Él vino a nuestro encuentro. Así como Dios está yendo al encuentro de Agar, Dios envió a su Hijo a nuestro encuentro. Cuando estábamos en el desierto, en el pecado, escapando. ¿Hacia dónde? Pues ahí, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Escapando de la aflicción, buscando dónde socorrernos, en las drogas, en el sexo, en el alcohol. Dios nos encontró por medio de su Hijo y nos dio
promesas de salvación. Lo mismo que está pasando con Agar. Dios la encuentra en el desierto y le empieza a dar promesas para su vida. Y sigamos leyendo y veamos cómo Dios ahora le declara el carácter que tendrá aquel hijo. Si alguien lo quiere leer, versículo 12. Y él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Habitará al oriente de todos sus hermanos. Amén. Vea lo que Dios le dice. Dios le dice que él será un hombre indómito, como asno montés. Indómito se traduce en algunas versiones, si ustedes lo pueden ver por ahí, como fiero. Es decir, su hijo será de una naturaleza agresiva e independiente como lo es un asno montés, que pues, el asno es medio rebelde, ¿no? Medio agresivo y quiere andar por allá solito. Ese va a ser el carácter de este hijo que van a ser llamado Ismael. También le dice que su mano, la mano de este hijo será contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará separado de todos sus hermanos. La vida para Ismael entonces no sería fácil. Habría mucha violencia, tanto de él para otros como de otros para él, de tal manera que llegaría a vivir separado de sus hermanos. Y es lo que hoy en día pasa en Medio Oriente. Porque usted dice, ay, es que porque en Medio Oriente a cada rato se agarran y se pelean y esto y lo otro. Es precisamente lo que Dios dice aquí. Entonces vemos a Dios pues siendo fiel, ¿no?, a su palabra, y la palabra se cumple como Dios lo dijo. En Medio Oriente, ¿cuánta violencia no hay? De árabes contra judíos, de judíos contra árabes. Cualquiera dice, eso no tiene solución. Así dicen los periodistas. Es un pleito de siglos, dicen. Pero eso sí tiene solución y será hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Él traerá la paz completa a este mundo. Entonces podemos ver que la forma en la que Dios trató a Agar, hermanos, nos da esperanza de saber que Dios ve nuestro sufrimiento. Dios ve nuestras aflicciones. Él conoce cada una de ellas. Entonces vean lo que Dios le dice, o lo que Agar dijo. Dice, Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Entonces Agar pudo saber que no era un ángel normal. ¿Ve? Aquí está la respuesta. Agar sabía que esta aparición era de Dios mismo. Tú eres un Dios que ¿qué? Un Dios que ve. También reconocía precisamente eso, la omnisciencia de Dios. Dios la había visto, Dios tenía conocimiento de su situación. Entonces Agar dice, pues, estuviste conmigo en el desierto, has estado conmigo en el desierto, entonces puedo regresar a Sarai y saber que también estarás conmigo allá. Tú eres un Dios que ve. Entonces eso nos muestra, hermano, una gran verdad aquí. Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy. Dios siempre está con sus ojos puestos sobre el mundo, sobre ustedes, sobre mí, sobre el que no conoce de Dios. Él nos ve a cada uno. Y ahora nosotros, hermanos, podemos verle a Él y contemplarle a Él por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. Por eso dice Agar, ahora yo he visto a Dios y todavía estoy con vida. Entonces, Agar ha tenido una experiencia aquí muy grande. Ahora puede ver a Dios y saber que Dios la ve a ella. Y ahora nosotros como creyentes, hermanos, podemos ver a Jesucristo y podemos ver también al Padre por medio de Él. Por eso dice el versículo 14, por eso se llamó a aquel pozo, a aquella fuente de agua en la que Dios la encontró, Ber Jalai Roi, que significa pozo del viviente que me ve, el cual está entre Cades y Bered. Entonces Agar, hermanos, estaba junto a una fuente de agua. Y en su encuentro, luego de su encuentro, ella le dio un nombre a aquel lugar. Ber Jalai Roi. Vean qué interesante el nombre a aquel lugar.
para recordar el punto de su encuentro, para saber dónde había visto a Dios, dónde Dios le había hecho sus promesas. ¿Usted se recuerda dónde fue que usted conoció a Dios por primera vez? ¿Usted se recuerda dónde tuvo ese encuentro personal con Dios por primera vez en su vida? ¿Se recuerda en dónde fue? ¿En dónde estaba? Y dijo, aquí fue. O puede decir, fue en tal lugar. Vea cómo Agar tiene memoria y lo nombra para poder tener memoria de ese lugar. Finalmente dice el versículo 15, Agar le dio un hijo a Abraham y le puso por nombre, ¿cómo? Y Abraham le puso el nombre ¿de qué? De Ismael al hijo que Agar le había dado. Aquí vemos cómo entonces Agar sí escuchó la voz de Dios, sí obedeció la voz de Dios y regresó a casa de Abraham y Saraí. ¿Se imaginen por un momento la cara de Saraí al ver la entrada? Allá viene aquella. Y viene de 8 meses ya casi para dar a luz. Y Saraí habrá dicho, pensé que iba a regresar esta mujer. Pensé que se iba a ir o que se iba a morir en el desierto. Pero vean, Agar viene caminando hacia la tienda, viene entrando nuevamente a aquel lugar y les empieza a contar todo lo que le había pasado en el desierto. Dios la había encontrado, Dios ya había hablado con ella, Dios le había dado promesas, Dios había tenido un encuentro con ella, de que Dios le había dicho, el hijo que van a nacer va a ser varón y se va a llamar Ismael, y empieza a contarles y a decirles, y ya me imagino pues todo eso, ¿no? Y Dios me ordenó que regresara a este lugar, Dios me dijo que viniera y me sometiera a ustedes, y ha de haber sido para Abraham y para Saraí como un balde de agua fría, ¿no? Así que les cayó de repente en pleno diciembre. Aquellos que habían obrado en la carne, aquellos que habían tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios y aquellos que habían maltratado a esta mujer, ahora la están viendo entrar y con un testimonio que Dios ha hablado con ella y que Dios le ha dado promesas para su hijo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo a veces Dios viene y nos manda a esas personas que nos dicen, tomaste una mala decisión, hiciste las cosas sin consultar al Señor, fuera de la voluntad de Dios, tenías que haber esperado porque Dios ve. Y le dicen, pues se llamará Ismael. ¿Y por qué Ismael? Porque Dios oye la aflicción y Dios ve nuestras aflicciones. Un comentarista dice, la carne quiere huir, pero Dios quiere demostrar su poder exactamente donde hemos experimentado más vergüenza. Es lo que pasó con Agar. La carne quería huir. Agar en su desesperación busca huir, pero se encuentra con Dios y Dios, para mostrar su poder, para mostrar ese poder transformador, le hace regresar al lugar donde había sufrido tal vergüenza, para mostrar también el poder que Él tiene. Entonces, si nos encontramos en ese momento huyendo de nuestros problemas, hermano, si nos encontramos huyendo de las situaciones, démonos cuenta que Dios nos ve y quiere que regresemos allí nuevamente, pero no solos, sino con su presencia, con ese encuentro personal con Él, que ahora nos ha transformado y dispuestos a obedecer lo que Él nos ha dicho. ¿Qué es lo que está haciendo Agar? Está obedeciendo lo que Dios le ha dicho. Entonces Dios nos ha visto, hermano, Dios nos encontró y Dios envió a su Hijo y ahora nos ha dado una nueva esperanza. Como creyentes, entonces tenemos la promesa de que el Señor Jesús estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No debemos de huir de las situaciones, no debemos de huir de las aflicciones, sino tomar de su poder por medio de su Espíritu Santo y regresar a ese lugar y dejar que el poder de Él se perfeccione en nuestras vidas. Dice el versículo 16, y Abraham tenía ¿cuántos años? 86, cuando Agar dio a luz a Ismael. A 86 años Abraham todavía andaba dando muchachos por ahí. Entonces el hijo que nace, hermanos, vean, nace dentro de una familia.
Naces dentro de una familia. ¿Por qué? Porque pues Dios no quiere que los hijos nazcan fuera de la familia. El niño nace dentro de una familia, nace dentro de un techo, nace dentro de un hogar. Y esto le pasó cuando Abraham tenía 86 años. Y le ponen por nombre Ismael. Y Abraham entonces tiene el hijo varón que quería, pero no el que Dios le había prometido. Entonces era el nombre entonces muy apropiado. Tanto para Agar, saber que Dios había escuchado su aflicción, había visto su aflicción, y tanto para Abraham y Sarai el saber que Dios había visto que sus planes fueron totalmente fuera de la voluntad de Él. Les mostraba Dios a Abraham por medio de ese hijo que Dios realmente sí escucha la aflicción. Dios realmente sí conoce nuestras aflicciones y que no era necesario entonces tomar otros caminos como ellos lo habían tomado. Era una muestra de decirles, miren, aquí está el resultado de sus malas decisiones. Para que ustedes sepan que yo escucho, aquí está la muestra, por así decir. Les mostraba Ismael precisamente eso. Y cada vez que Abraham quizás veía crecer al niño, decía, ay, no voy a tomar malas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Voy a esperar en Él. Ahí está, hermanos, era una muestra entonces de que habían tomado malas decisiones. Pero para Agar era el saber que Dios escucha nuestras aflicciones. Entonces, hermanos, como conclusión, la lección es muy clara aquí, ¿no? No tomemos malas decisiones. No tomemos malas decisiones que después nos hagan tener consecuencias negativas. Y que terminemos, como este ejemplo aquí, pues tomando los ejemplos del mundo. Tomando lo que la cultura del mundo nos enseña. Y poniéndolas para decir, le vamos a echar la manito a Dios para que termine de completar su plan en mi vida. No, hermanos, no es así. Porque después, ¿qué terminamos haciendo? Peleando. Pues, tenés la culpa, Abraham, pues yo te la di y ahora mira lo que está pasando. Y luego maltratando a los demás. Pero Dios en su misericordia, vean cómo sale el encuentro de nuestras malas decisiones y nos da promesas. Y nos devuelve esas malas decisiones para que nosotros veamos de que Él es un Dios que está siempre pendiente de nuestras vidas y que debemos de entonces solamente esperar, hermanos, esperar en Él, confiar en su palabra, confiar en el cumplimiento de sus promesas, de tal manera que entonces debemos de vivir por fe. Los esfuerzos humanos, los planes humanos entonces no son de ayuda para Dios, a sus propósitos, no son de ayuda. También vemos aquí la omnisciencia de Dios, hermanos, precisamente lo que decíamos ahorita, Dios conoce cada cosa, cada persona, cada circunstancia está bajo su conocimiento. Y sí, Él permite que entremos en esas circunstancias angustiosas para manifestar la excelencia de su poder y que de esa manera aprendamos a confiar en Él en todas nuestras angustias, que fue lo que al final Sarai y Abraham terminaron recibiendo ahí. Una muestra de que Dios realmente puede obrar. Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo dentro de 15 días. Amén. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si oramos? Y si hay algo que hoy le pidamos al Señor que transforme nuestra vida, háganlo en su corazón, hermanos. Si hay decisiones que usted está tomando y usted dice, no, esta me parece una mejor decisión, pero no lo ha consultado con Dios, háganlo. Y pregúntele, Señor, ¿realmente esta es tu voluntad para mi vida? Amén. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel. Y gracias, Señor, porque nos permites en esta tarde abrir tu palabra. Poder ver, Señor, en ella de que tú conoces cada uno de nuestros pasos. Tan solo nos pides vivir en fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no debilitarnos en la fe, terminando y después terminar tomando, Señor, malas decisiones fuera de tu voluntad. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor, confiando en ti, confiando en tus promesas, confiando en tu palabra, orando, Señor, a ti, pidiéndote guía, Señor, y poder saber, Señor, de que tú responderás a tu debido tiempo.